Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alberto Rodríguez y hoy vamos a hablar de una serie de tips de lo que es el derecho constitucional y las formas de Estado que existen hoy en día en el mundo y por supuesto aquí en Venezuela. ¿Por qué el derecho constitucional se configura en derecho público? Fundamental. Bueno, el derecho constitucional es donde se desprenden todas estas leyes que son las que regulan la creación de otras leyes, las formaciones de Estado, el uso de poder del Estado y por supuesto la participación que tiene el Estado para con sus ciudadanos y los ciudadanos para con el Estado. O sea, el Estado con particulares, particulares con el Estado, también rige lo que es las relaciones del Estado con otros entes del Estado y estos entes para con el Estado. Esto hace que a su vez el derecho constitucional se autoconfigure en derecho, eh, en derecho público fundamental. ¿Por qué el artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que la forma de Estado pueda ser cambiada a través de una reforma? Bueno, el artículo 6 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela tiene dos palabras que blindan en casi más del 60% de la misma Constitución. Estas dos palabras son es y será siempre. El artículo reza de la siguiente manera: el Estado venezolano es y será siempre democrático, descentralizado, participativo, de mandatos revocables. Cuando se le colocan esas dos palabras, es y será siempre, estás blindando a la Constitución de que no puedes en un futuro eh, eh, hacer alguna modificación que atente contra ese artículo. ¿Dónde pondríamos el régimen del Estado venezolano? ¿Qué tipo de régimen es el Estado venezolano? El régimen del Estado venezolano es un régimen presidencialista, que es el que existe en la mayor parte hoy de Latinoamérica. Se puede decir que en toda Latinoamérica, inclusive Estados Unidos. ¿Cuáles son estas características del régimen presidencialista? Bueno, el Ejecutivo es unitario, es depositado en un presidente o presidenta de la República. El presidente es electo directamente por el pueblo y no por la Asamblea Nacional en el caso de nosotros, y en otros casos sería por un Congreso. El presidente generalmente nombra a sus ministros y conforma su gabinete. Este gabinete tiene independencia total de lo que es la Asamblea Nacional. Nada más son llevados a través del presidente de la República. Él puede nombrarlos, inclusive revocarlos. El presidente, como ya dije, es electo directamente por el pueblo, no parte de la Asamblea Nacional o ningún congreso, y esto le da cierta autonomía delante de este. Con relación a los tratados internacionales, ¿cuál es la competencia de la Sala Constitucional? Bueno, la Asamblea Nacional, a través de sus artículos 154, expone de que todo tratado internacional, como es de materia de interés público, debe ser llevado a la Sala Constitucional para que ésta le dé un visto bueno antes de que se ponga en marcha este tratado internacional. Tenemos que tener en cuenta de que aparte del artículo 154, la Constitución también tiene otra serie de restricciones a la hora de hacer algún convenio internacional. No se pueden ceder espacios públicos, no se pueden ceder espacios del Estado, eh, no se puede ceder tierra. Por eso es que siempre la Sala Constitucional, que es un miembro que se desprende de uno de los poderes, que es el Poder Judicial, tiene que gobernar de alguna manera las actitudes del Estado. ¿Por qué Caracas, como capital de la República, ha tenido siempre un régimen municipal especial? Bueno, podemos incluir varios artículos que refuerzan eh, este criterio. El artículo 170 y 171, en su capítulo 5 del Poder Público Municipal, permite a los municipios agruparse eh, entre varios municipios, entre varias alcaldías, ya que tienen intereses económicos y territoriales propios que son comunes entre ellos, para formarse como un área metropolitana. Claro, la Constitución Nacional también dará los parámetros y a través de la Asamblea Nacional de darle el visto bueno a lo que es la alcaldía metropolitana. Para esto se creó
el régimen municipal, área metropolitana, que es específicamente para el área de Caracas en este caso. ¿Cuándo se considera que existe una falta absoluta del presidente? ¿Y cómo se resuelve una falta absoluta del presidente? Bueno, esto es muy fácil. El artículo 233 lo expone muy claro, a través de la demencia, a través de una enfermedad que es al presidente de la República y una junta médica avale esto. A través de la Asamblea Nacional se le dará falta absoluta, a través de la muerte o la renuncia, o también a través de un referéndum revocatorio. ¿Cuáles son las prohibiciones de los funcionarios públicos? El artículo 148 de la Constitución Nacional reza que los funcionarios públicos no pueden desempeñar más de 2 cargos públicos a la vez. Tampoco pueden recibir dádivas o regalos o algún tipo de pagas o de pago por servicio que no sea previamente autorizado por la Asamblea Nacional. Para reforzar este artículo en la Constitución Nacional también existe la ley del Estatuto de Función Pública y la ley del Estatuto de Funcionarios Públicos, que reforzan este artículo. Los artículos son muy parecidos, casi que al caletre de lo que son los artículos de la Constitución Nacional en materia de la función pública o del funcionario público. Principio que rigen un régimen parlamentario. ¿Cuál sería el ¿Qué es un régimen parlamentario? Bueno, el gobierno parlamentario, las funciones ejecutivas y legislativas se encuentran ubicadas y coordinadas bajo la autoridad de un mismo órgano, que sería el Parlamento. En el caso de Venezuela sería la Constitución Nacional, de ser un régimen parlamentario, cosa que ya dije anteriormente que no lo era. El presidente, en vez de ser elegido por el pueblo o electo por el pueblo, esa entidad sería elegida directamente por este Parlamento. Los ministros de gabinete también salen del Parlamento. Estos ministros pueden ocupar cargos como parte del Parlamento al mismo tiempo que son ministros. En el caso presidencial no es así. El ministro no puede ser diputado, no puede estar en otro cargo público, por lo mismo de las leyes de funcionarios públicos. Estructura del gobierno del Estado venezolano. La estructura del gobierno del Estado venezolano, como ya lo dije, bueno, empezamos por el Ejecutivo, que es que en Venezuela existe un caso muy particular, lo que es el resto de Latinoamérica, que existen 5 poderes en vez de 3. Normalmente los poderes son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Después de la Constitución de 1999 se crearon 2 poderes más, que fue el poder ciudadano y el poder electoral. Entonces, hoy en día existe poder ejecutivo, que el presidente, llevado por la cabeza del presidente de la República, nombra un vicepresidente y su gabinete de ministros. El poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, donde tenemos a los diputados. El poder judicial, que el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, la Sala Plenaria, todo esto que desprende del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos el poder ciudadano, el Consejo Moral Republicano, que esto es algo nuevo, que realmente creo que es algo muy acertado a nivel de aquí de Venezuela. Y el poder electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, que como poder no debería estar sometido a los otros poderes, ya que a la hora de que por lo menos se elija un presidente y el presidente saliente tenga mucho poder en ese momento, cosa que pasa en los régimen presidencialista, el poder electoral ya es es un poder muy aparte y por lo tanto no tiene que estar subordinado al poder ejecutivo, ni al legislativo, ni al judicial, ni a ninguno, porque ya él es un poder como sí. Bueno, espero que este video sea de su agrado. Me encantó mucho realizar este video junto con el trabajo. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.